Restaurante La Barbacana patrocina este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos en esta semana y en estas noticias que nos vienen desde Almería y con esta consternación, pero como decían los padres de ese pescadito, de ese Mediterráneo eterno que era Gabriel, hay que seguir adelante con la esperanza y nosotros vamos a seguir adelante con nuestra programación, con nuestro programa, siempre con la mente también fija, porque no lo dejamos de pensar, porque son cosas que no se nos van a olvidar nunca, pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante, que es lo que se quiere, ese pasito de esperanza que siempre tenemos. Y como vamos a seguir adelante, hoy ya saben que durante la Cuaresma algún que otro programa interferimos en esa Semana Santa, en esas tradiciones que hablan de la Semana Santa desde muchos puntos de vista, el pregón, el cartel, los actos cofrades, las artesanías, las disciplinas que hay en torno a la Semana Santa, y hoy vamos a hablarles del cartel de la Semana Santa como medio icónico de llegar a las masas, de presentarse en primer lugar y avanzar lo que es el anuncio de esa celebración. Y vamos a hablar de fotografía y vamos a hablar de mucha Málaga, pero todo ello siempre después de encontrarnos con el personaje que viene a nuestros lunes, al día de hoy, y saber más de qué personaje malagueño estamos hablando en el día de hoy. Así pues, acerquémonos a este malagueño. Rafael Pérez Estrada nace en Málaga el 16 de febrero de 1934, hijo del que fuera médico y alcalde de la ciudad Manuel Pérez Bryan y de la conocida pintora naif Maripepa Estrada. Durante la Guerra Civil, su casa en la calle Larios sufrió un incendio y la familia se traslada a la calle Carreterías, donde pasa los primeros años de su vida. En su época de estudiante, marcha a cursar estudios de Derecho a la Universidad de Granada, formación que le permitiría ejercer la abogacía con gran prestigio en su ciudad natal. En 1959 se marcha a Madrid, donde se inicia en el dibujo, colaborando en revistas y emisoras de radio. Establecido en la capital, compaginaría su labor profesional con la pintura y poesía. En 1960 vuelve a Málaga definitivamente. Llega tardíamente a la literatura, pues en 1968 aparece su primer Valle de los Galanes, al que le siguen numerosos títulos de teatro, poesía y narrativa de vanguardia. Hasta 1997, año en que abandona su despacho, combina su actividad como abogado con la escritura y el dibujo, siendo a lo largo de su vida un referente local inestimable, pues participó muy activamente en eventos claves de la vida social y cultural malagueña, entre otros en la creación del Centro Cultural del 27 y en el Consejo Social de la Universidad de Málaga, lugar de donde jamás quiso alejarse. Es la ciudad del gozo y de la dicha. O soy un seducido por Málaga, dijo el escritor en su discurso con motivo del nombramiento como hijo predilecto de Málaga. Moriría de su penosa enfermedad a los 66 años, el 21 de mayo del año 2000, habiendo sido homenajeado en 1999 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y días antes de su fallecimiento como hijo adoptivo de su ciudad natal, justo cuando su nombre comenzaba a destellar como la luz propia entre la crítica y los lectores. Sería nombrado también hijo predilecto de la provincia de Málaga el 9 de abril de 2002 por parte de la Diputación Provincial de Málaga y propuesto al Premio Príncipe de Asturias de las Letras por el Centro de la Generación del 27. Pues una generación del 27 que fue muy prolífica en creaciones. Como prolíficos somos en Málaga en muchas de las creaciones y en muchas de las escenografías que se ponen. Y nosotros hoy vamos a poner una nueva escenografía en nuestra vida, puesto que con las nuevas tecnologías que nos llegan a PTV podemos conectar en directo con determinados sitios donde se está produciendo un evento determinado. Y ese es el caso que nos ocupa, puesto que vamos a conectar con nuestro compañero Diego Bandera, porque en el Echegaray se va a producir, se va a llevar a cabo una representación teatral musical, en concreto de esas mujeres al borde de un ataque de nervios, pieza y obra del afamado director manchego Pedro Almodóvar, y en Málaga se va a producir ese musical, y Diego está precisamente en el Echegaray, donde va a tener lugar esa representación. Así pues, muy buenas tardes, Diego.
Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes a todos los espectadores del programa Patrimonio y Tradiciones. Es la primera vez que se representa en nuestro país esta obra, esta película adaptada al teatro, Mujeres al borde de un ataque de nervios, película que supuso para Pedro Almodóvar, bueno, pues el salto a la palestra cinematográfica internacional. Además, en el año 1988 ganaba el premio Goya a la mejor película de ese año. También representó con esta cinta el director manchego a nuestro país en los Oscars de ese año, también en los Globos de Oro y también en los premios británicos BAFTA. Fue una película que, bueno, supuso un gran éxito internacional del cine español. Y ahora, como digo, primera vez que se representa en los teatros de nuestro país, en concreto en el Teatro Echegaray. Estoy con su directora, la directora de esta adaptación y el responsable de la adaptación musical, Celia Dolci y Nacho Doña. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena por adaptar esta película que yo creo que han visto pues millones de espectadores en todo el mundo, que ya fue llevada a la escena, al teatro, por primera vez en Broadway, luego en Londres y ahora por primera vez aquí en Málaga. Efectivamente, es la primera vez que se lleva a escena esta película en nuestro país, no así en Estados Unidos y en Londres, que ya se estrenó. Y bueno, para nosotros es un honor y una alegría y una satisfacción haberlo podido poner en marcha. Y nada, aquí. Oye, estamos viendo la escenografía, Nacho, estamos en el ático de Pepa, del personaje que interpretaba Carmen Maura en vuestra adaptación musical, pues la actriz y cantante malagueña, que ella también es cantante, Sheila Paz. Exacto, justo, pues tenemos un reparto de 14 chicos y chicas más, una orquesta que es la que está en aquel vehículo del fondo, que somos pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 músicos. Sale eso, 20 personas de equipo artístico más todo lo que hay de equipo técnico, pues estamos hablando de un equipo humano de cerca de 50, de cerca de 50 personas si hacemos la suma de una cosa y otra. Y la ambientación es justo esta, pues estamos en la época de la España de finales de los 80, como tú has dicho antes, y son pues una serie de personajes que están como en el punto, en una especie como de punto límite de su existencia y pues ocurren muchas cosas que son justo las que se cuentan tanto en la película como en esta versión del musical, que va combinando escenas con las canciones que se compusieron en el año 2010. Ahora esta obra. Tenemos muchas preguntas, tanto para Nacho como para Celia. También, por supuesto, un poquito más adelante en Patrimonio y Tradiciones hoy hablaremos con los actores en camerinos, pero lo primero que me llama la atención es la adaptación musical de una película que a priori, no era un musical. Esa complejidad yo creo que está más que resuelta porque viene esta adaptación aquí hecha en nuestro país, en Málaga, precedida del éxito en Broadway y en Londres. Vosotros lo que habéis hecho es traducir esas canciones en inglés, pues traducirla al español, ¿no? Y el texto de la película sí que es íntegro, tal cual, ¿no? Bueno, en ambos casos hemos hecho nuestra adaptación propia, hemos cogido el texto que hicieron los americanos y hemos cogido también el texto original de Almodóvar y hemos hecho como una especie de fusión de las dos cosas porque hay que trasladar muchas cosas al escenario y nunca es igual una escena que una película, que te permite mucho más espacio y muchas más cosas. Y igualmente con las canciones nosotros también hemos hecho algunas adaptaciones, algunos cambios que nos han venido acorde a nuestra propuesta, que no eran las originales que estaban pensadas, pero que varían poco, pero son propias nuestras y que nos hacen también funcionar mejor y agilizar un poco la obra. Pues Nacho, ya antes de pasar a camerino, de devolver primero la conexión a plató y luego ya estaremos en camerino con los actores, ¿por qué hay que venir a ver Mujeres al borde de un ataque de nervios aquí al Teatro Echegaray? No lo hemos dicho, pero esta obra también es realidad gracias a esa incubadora de teatro, Teatro Echegaray, Teatro Cervantes, produciendo producción 100% malagueña y también con el respaldo de la Escuela de Arte Dramático de Málaga en el caso de esta función, porque son actores que están en prácticas externas de la escuela. Sí, pues el reparto pues pertenece, como has dicho, a la Escuela de Arte Dramático de Málaga, que desde hace unos años, desde que la especialidad de musical, de hecho, es uno de los pocos sitios de España pues en la que existe. Y desde hace unos años, pues el impulso que está dando la escuela, especialmente a lo que tiene que ver con el teatro
especialmente lo que tiene que ver con el teatro, con música, pues está haciendo que Málaga sea uno de los puntos importantes de España en este género. Pues es posible que esta ópera, pues, bueno, eso como estabas diciendo tú antes, no se ha visto antes en España, con lo cual es una oportunidad así, pues yo diría casi única, porque no es un montaje que económicamente hoy día sea fácil de hacer con un reparto humano de tantísima gente. Y yo pienso que estas funciones que comienzan mañana y que están hasta el sábado 24, si no recuerdo mal, pues van a ser un punto bastante importante dentro del teatro musical, tanto en nuestra ciudad como casi en España, porque digamos, es una oportunidad única de ver algo que se ha hecho en muchos países del mundo, pero no en España. Bueno, y especialmente porque yo pienso que se lo van a pasar muy bien, porque es una obra que merece bastante la pena, porque nos recuerda el feel de los 88, pero tiene muchas cosas nuevas que a lo mejor la gente no se espera. Pues Nacho, Celia, muchas gracias por atendernos. Por cierto, aprovecho la ocasión para felicitaros el año pasado, gran éxito en el Teatro Cervantes con el musical Chicago, y este año seguro que vais a triunfar con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Enhorabuena. Nosotros, Paco, te devolvemos la conexión a plató y enseguida nos vemos con los actores de esta obra, de este musical, en Camerino. Muy bien, Diego, muchas gracias por la conexión y volveremos con esa factoría Chegaray. Decíamos que volvemos y que el cartel de la Semana Santa, esa tradición de exponer el cartel para anunciar los días pasionales, es el programa que tenemos en el día de hoy. Y hoy contamos precisamente, pues por un lado, con Paqui Torres, que es historiadora y estudiosa, estudiante y estudiadora de todo aquello que tiene que ver con el cartel, así como lo refrendan los diferentes aportaciones, los diferentes estudios que ha hecho en torno al cartel de la Semana Santa. Muy buenas tardes, Paqui. Muy buenas tardes, Paqui. Y por otro lado, con un fotógrafo, un maestro, tanto de la fotografía como de la enseñanza, puesto que su profesión así lo indica, don Juan Manuel Bermúdez Recio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Paqui, cuando hablamos de la historia del cartel de la Semana Santa, evidentemente hay una dualidad primera que se nos viene rápidamente, y es el cartel pictórico y el cartel fotográfico. Eso marca la tendencia en la historia del cartel, que realmente es relativamente corta, ¿no?, en Málaga. Bueno, absolutamente hay un binomio entre cartel pictórico y cartel fotográfico, pero si echamos la vista atrás en lo que es la historia del cartel, el cartel se inicia en 1921 con el de José Ponce, que es pictórico. Hay una época costumbrista, a lo largo de los años 20 y 30 pues se van añadiendo notas de modernidad, y en el momento que la técnica lo permite, pues se hace una serie de composiciones, unos carteles retablos a base de fotografía, que es la que introduce lo que es la imagen, digamos, más fotoperiodística. Los carteles de arena son un antecedente pues estupendo para entender lo que es este fenómeno, y a raíz del concurso de diapositivas, digamos que es el lenguaje fotográfico más actualizado. Desde 1991 pues ya sabemos que el cartel de la Semana Santa oficial es por encargo a pintores reconocidos por su trayectoria, bien por su trayectoria artística, bien por su relación con el mundo cofrade, a fin de conseguir para la agrupación de cofradía una galería pictórica acorde pues con los tiempos que corren estéticamente, históricamente y documentalmente. No olvidemos que el cartel es un documento también para entender la historia de nuestra Semana Santa. Paqui, es consabido ese grito en la pared del que se habla, esa expresión que anuncia la Semana Santa, pero siempre hay, sobre todo evidentemente por los no estudiosos y los no profesionales de la cuestión cartelística, en qué es un cartel, puesto que es la primera de las premisas con las que contamos para editar y anunciar la Semana Santa, y siempre, todos los años, existe la misma. Esto no es un cartel, es una pintura muy bonita, o muy mala, o muy no me gusta, no es, pero de verdad, verdaderamente la definición de cartel sí tiene una estética, un concepto,
y unas pautas, ¿no? Bueno, debemos de partir que el cartel en sí es un medio publicitario que a día de hoy pues está muy condicionado por las nuevas tecnologías, por las redes sociales, por los medios audiovisuales. Entonces, el concepto clásico de cartel pues tampoco tendría cabida. Después tenemos otro condicionante, el contenido. La Semana Santa es lo suficientemente conocida como hito a lo largo del año como para necesitar un cartel. Entonces, ¿qué ocurre? Los parámetros, los elementos constituyentes de un cartel, pues tampoco son necesarios en ese sentido, ¿no? El cartel de Semana Santa es un hecho social, es un motivo por el que realizar un producto artístico, estético, con un mensaje, que a su vez tiene una serie de consecuencias a lo largo de toda la Cuaresma, ¿no? Tanto su presentación, su presencia en Fitur, el que tenga que tener una serie de características, partimos que es una imagen y un texto. Claro, ya se debe también a la creatividad del autor, a necesidades técnicas, pero a estas alturas, después de tantísimos carteles, pues claro, buscar la fórmula, la definición del cartel, no le encontraríamos mucho sentido, ¿no? Es verdad que el cartel pictórico, en el sentido alegórico a lo que nos tiene acostumbrado el mundo cofrade, pues también se ha extendido como una moda, correcto, estábamos viendo el de Jorge Rando, si no me equivoco. Digamos que ha creado su propio lenguaje, ha creado su propia dinámica respecto a composición y bueno, es un fenómeno que lo vamos a ver desde la perspectiva de Málaga, pero que es a nivel andaluz, incluso ya fuera de las fronteras andaluzas también, por el resto de España podemos verlo. Claro, porque en Málaga existe esa idea que los carteles eran aquellos a los que antes hacía alusión de los años 20, los años 30, incluso los años 40 y 50, que mostraban un cartel con una estética que definía lo que era el cartel por no haberlo existido anteriormente, ¿no? Y que en estos años, pues muchas personas, muchos artistas, incluso han ido buscando esa estética para definirse como cartel, más allá de la nomenclatura que evidentemente evidencia de dónde es, puesto que hay veces que si no pusiera Málaga no sabríamos verdaderamente reconocer. De hecho, en los años 20 y 30, tanto Luis Bono como Ramos Rosa, ellos hacían lo que es la imagen del cartel y dejaban lo que es la parte para la tipografía abierta. ¿Por qué? Porque era un medio de ellos ganarse la vida. Entonces eran distintos y muchos los concursos en toda la geografía española a los que podían optar siempre y cuando dejaba ese hueco para lo que es la parte literal del cartel, ¿no? Claro, quizás ahí que estamos viendo, la foto no engaña, ¿no? La foto es Málaga y no puede ser, ¿no? Correcto, la foto juega la ventaja con respecto al cartel pictórico, que es la veracidad. Es una veracidad un poco entre comillas, porque siempre vamos a ver esa realidad cofrade a través del ojo del artista, porque la fotografía, bueno, pues también a través de la composición, de la segmentación de detalles, pues es otra realidad, pero que en nuestro bagaje nos va a mover un resorte que va a decir, esto lo he vivido, esto es lo que es, ¿no? Y para la persona que no lo conozca es una tarjeta de presentación que posiblemente cuando venga a la ciudad pues se vaya a encontrar, si no esa escena, algo muy, muy, muy parecido. Porque, Juan Manuel, hay un momento en el cambio del cartel fotográfico que parecía que era una institución, cuando se cambia, Virgilio creo que fue el primero cartel de los gitanos. 91. Exactamente, que volvió a esa dinámica del cartel pictórico y ahora se abandona totalmente, o por lo menos eso es lo que se denota, de la idea del cartel fotográfico que ha quedado relegado para otros eventos de cofradías, ¿no? Con lo cual, verdaderamente hay un cambio drástico en el que no se ha vuelto otra vez a ese cartel pictórico.
efectivamente, el último cartel fotográfico es el que es de mi autoría, del año 90, que recoge la salida por primera vez de la cofradía de Fusionada, en concreto el trono de la exaltación, y a partir de ahí la agrupación de cofradías, pues con sus criterios, decide que el cartel vuelva a ser cartel pictórico. Son decisiones bueno, que lógicamente se toman en un momento y que bueno, pues se perpetúa hasta el día de hoy. Hasta entonces, pues en 1987 se reanuda el concurso de diapositiva que tú has citado antes, porque anteriormente había un concurso de pintura que la verdad, salvo en algunas ocasiones, no contentaba a nadie, ¿no? Y bueno, pues es una época en la que hay pues unas ideas de mucha innovación, ¿no? Carteles muy modernos, y bueno, Alcofrade realmente no está a gusto con ese tipo de cartel, y también en muchos casos, como estás diciendo, falta de calidad. Entonces surge de nuevo el concurso fotográfico que se demandaba en Málaga, que hubiera un concurso fotográfico de categoría, de calidad, con un buen premio, y la agrupación de cofradías pues recogen esa propuesta, y bueno, 1987 y 1988 y 1990 pues ganó yo el concurso seguido, ¿no? Y a partir de entonces, bueno, pues se vuelve a pintura. Porque en ese aspecto sí ha cambiado mucho. El fotógrafo era un artista en sí, buscaba una composición artística, y ahora con las nuevas tecnologías, la cantidad de instantáneas que se realizan, aunque ya no es instantánea, ¿no? Pero bueno, la cantidad de imágenes que se realizan, pues cualquier persona se acerca al mundo ese de la fotografía. Claro, la revolución digital ha provocado un gran cambio, y no quiere decir que bueno, todo el mundo hace fotografía, pero el fotógrafo artista, lógicamente, o los que nos consideramos o intentamos ser artistas o intentamos hacer algo pues con unos criterios buscando ese tipo de imagen, pues no quiere decir que hoy no exista, sino sigue existiendo, y sigue existiendo mucha gente, y hay mucha gente joven que desde luego tiene unas grandes cualidades y que desde luego se ha formado previamente y que están haciendo cosas que son de bastante calidad. Lo que pasa es que aparte de eso, todo el mundo hace fotografía. Todo el mundo, porque además hay medios hoy día, con lo que llamamos los fotógrafos un poco más antiguos, así, llamamos la democratización de la fotografía, que por supuesto es bueno, pero que todo el mundo quiere también publicar. Y ya, claro, ¿dónde entra el límite de lo que es publicable, de lo que no es publicable? Todo el mundo publica, todo el mundo tiene Facebook, tiene redes sociales, y todo el mundo expone el trabajo. Ya después está a gusto del consumidor, ¿no? Y de la valoración, ¿no? De qué es lo que se produce. En la pregunta tuya, ¿buscábamos una imagen? Claro, se buscaba no una, sino distintas imágenes, y siempre, muchas veces, pues cada uno teníamos un criterio, porque por la Semana Santa de Málaga ha habido fotografía de todo tipo, de fotografía de demanda social a fotografía. Bueno, yo siempre he defendido, que Paqui lo sabe porque ella, con la publicación de su libro El Cartel, bueno, también publicó algunos artículos, es que yo he defendido siempre aquello del prima devocional. Es decir, yo he hecho una fotografía en la que se defendía la imagen, digamos, devocional de la Semana Santa por encima de todo. Y he trabajado eso desde siempre, desde que hago fotografía, que hacen ya 41 años, ¿no? Pues fotografía vamos a seguir hablando e indagando en el cartel, como vamos a seguir con la programación que tenemos habilitada, pero ya saben que siempre hacemos una pequeña parada en el camino y volvemos después de esos consejos publicitarios, que también son una especie de cartel nuestro, donde la publicidad tiene mucho que ver y donde mostramos no la Semana Santa, que también la hacemos, sino muchos otros aspectos de esta ciudad de Málaga. Así pues, volvemos después de estos consejos publicitarios y vamos a seguir hablando del cartel de la Semana Santa, y vamos a conectar también con nuestro compañero Diego.
¿Tu edificio tiene más de 35 años, más de 3 plantas y no tiene ascensor? Aprovecha la segunda convocatoria de subvenciones para la instalación de ascensores y presenta tu solicitud hasta el 20 de marzo. Subvenciones de hasta un 90%. Más información en la Oficina de Rehabilitación Urbana, en la Plaza de la Judería número 3 y en la web www.imv.málaga.eu. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana, historia, tradición, arte y estilo. Volvemos y lo hacemos y nos vamos directamente al Teatro Echegaray, a esa factoría Echegaray donde se encuentra nuestro compañero Diego con esa compañía y con esa teatralización, en este caso musicalización de esa obra de Pedro Almodóvar. Diego, volvemos a conectar contigo. ¿Dónde estás en estos momentos? Pues estoy, Paco, aquí en el Camerino 3 del Teatro Echegaray, a puntito de ver a algunos de los actores de esta adaptación musical de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Tenemos por aquí, a ver, Candela, sí, esa soy yo. papel que interpretaba en la película María Barranco y con la actriz malagueña. Sí, pues bueno, yo hago de Candela, yo soy Sara Benavente y soy malagueña y es un honor para mí interpretar a esa gran actriz malagueña también. Oye, para vosotros los actores de la ESAT, de la Escuela de Arte Dramático de Málaga, pues una gran oportunidad, ¿no?, el representar esta función, este musical basado en la película de Pedro Almodóvar, desde mañana martes. Hoy es el hoy es el ensayo general. Una especie de ensayo general, pero esto es como si fuera un estreno, nos lo tomamos muy en serio y con las pilas súper cargadas, estamos ya que vamos, ya están todos los actores poniéndose micro, con el tiempo justo, como si fuera un estreno ya, vamos, esto... Los que vieron en la película se acordarían de esos policías, pues aquí tenemos a uno de ellos, ven por aquí, Poli, que llega a ese piso, a ese ático de Carmen Maura, en busca de información sobre esos terroristas chiitas. Ahí vamos, a ver lo que pasa, aquí, porque la señorita la lía parda y vamos en su busca, a ver lo que encontramos. A ver qué pasa. Oye, pues un saludo para los espectadores de PTV en Málaga, para el programa Patrimonio y Tradiciones, y animar Candela y el policía, animar ahí a los espectadores para que durante las 2 próximas semanas disfruten de este musical. Por supuesto, tenéis que venir a verlo porque os vais a reír muchísimo. Hablamos de una época muy interesante como en los años 80. Además es algo muy español, muy de aquí y yo creo que les va a encantar a todo el mundo, ¿no? Para todos los públicos, ¿no? Cantan, bailan. Cantamos, Oye, bailamos. Diego. Nos reímos de nosotros mismos, de los demás. sí, claro que sí. Almodóvar es muy español y hay que venir a verlo. Oye, Diego. Todo Paco Jiménez me está hablando. A ver, Paco, Sí, dime. ¿qué fechas tenemos y qué horarios para ver las representaciones? Pues mira, fíjate, ellos se lo saben al dedillo. Yo sé que son durante las 2 próximas semanas y que mañana martes estrenan a las 8 de la tarde. ¿Pero qué días vais a estar? A ver. Estamos 13, 14, 15, 16, 17 y luego sería otra vuelta al martes siguiente, 20, 21, 22, 23 y 24. Hasta el sábado de la semana siguiente. Y todas las tardes a las 8, pero el sábado además tenéis una segunda función anterior a la 1. ¿1 y media? A las 1:30 me parece que sí, es. 1:30, la sesión del vermú. Del vermú, que claro, aquí estamos sí, es que... esperando con un vermú. El vermú no podía faltar. Pues a disfrutar y que este sea el primero de muchísimos trabajos en vuestras carreras como actores, como actriz, como actor. ¿Vale? Ojalá. María Barranco, a ver si me ves. Mujeres al borde de un ataque de nervios desde mañana en el Teatro Echegaray. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Hasta luego. Gracias a Diego por habernos traído esa representación y lo haremos constantemente con todas aquellas cuestiones que se produzcan en Málaga y en directo, puesto que siempre realizamos los programas en directo y la tecnología nos permite estar en otros lugares también para informarles de muchas más cosas. Les estábamos informando del cartel de la Semana Santa y el cartel tiene una nomenclatura, una tipografía y una forma de expresarse, como lo tenemos también en Málaga a través de un vocabulario especial que siempre traemos estos lunes. Así pues, sepamos cuál es la palabra a la que nos estamos haciendo referencia y alusión en el día de hoy y sepamos de qué estamos hablando en el día de hoy de nuestro vocabulario malagueño. Cuando decimos en Málaga aquello de bocaná, no nos referimos a los fluidos que se pueden expulsar por la boca, como bocanada, sino más bien
a esas corrientes o golpes de aire e incluso asociados al tiro de una chimenea y sus humos. De ahí que en Málaga una bocaná le dé a la gente, la reciba o venga de repente como ese golpe que nos llevamos de insólito. Como una bocanada de aire fresco siempre fue en su momento el cartel fotográfico, y otra bocanada que volvió fue el cartel pictórico, puesto que de la tradición del cartel, de la historia y de las diferencias que existieron y que existen entre el pictórico y el fotográfico, estamos hablando hoy con nuestros invitados, Paqui Torres, por un lado, historiadora, y el otro lo ocupa Juan Manuel Bermúdez. Decíamos y hablábamos, hemos situado el cartel, los años 20, después la guerra, la posguerra del cartel, el cartel cómo tiene que ser o qué elementos tiene que contener, y hablamos del fotográfico cuando los fotógrafos eran, cuando los fotógrafos eran entendiendo que evidentemente hay fotógrafos artísticos, porque son los mismos también que siguen, y después, como decía Juan Manuel, hay mucha gente haciendo muchas fotos, muchas instantáneas, porque toda la tecnología se ha acercado para que estemos saturados de imágenes. Y antes la imagen de un cartel tenía una circunstancia, había que veros buscando los planos, la situación, la luz, el contraluz, eso ya hoy en día la imagen sale por sí sola, y como se dice, en esos casos es que hay un cartel, pero ha tenido la suerte de que ha salido un cartel, pero el cartel era buscado, ese era el punto artístico que además tenía, además de que en muchas ocasiones pues se quitaban algunos cables y algunos letreros luminosos, con lo que en su momento era un Photoshop, pero que después fue generando en otras circunstancias. ¿Volverá alguna vez el cartel de fotográfico o quedará, como decíamos, para el anuncio de determinados actos, de determinadas hermandades? Pues no lo sabemos. Evidentemente no sabemos si va a volver a tener Málaga un cartel oficial que sea producido con medios fotográficos. Hoy día está todo muy mezclado, como tú dices, porque hoy día con el tema de todos los recursos digitales podemos, a partir de una fotografía, obtener carteles que podían ser casi pictóricos, por llamarle de alguna manera lo que están realizados por un pintor. Has dicho muchas cosas, mucha información, muchísima, has dicho, para estar aquí ahora hablando. Yo creo que todo el mundo busca algo. Todo el mundo que hace una fotografía, todos, hasta el que lo hace con el móvil, hasta el que es inexperto, está pretendiendo crear algo bonito, algo artístico. Lo que pasa es que la fotografía es una ciencia, es una disciplina que necesita mucho estudio y dominarla necesita, desde luego, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Yo, desde luego, animo a aquel que se acerca a una cámara fotográfica y que quiere hacer fotografías de Semana Santa, de lo que sea, a que trabaje y a que se prepare y a que, desde luego, quiera busque. Es decir, no sale la foto porque sí, puede salir, pero la fotografía requiere un momento de reflexión, de estudio, de pensar qué es lo que se quiere obtener, qué imagen es la que queremos obtener. Y eso no se consigue por casualidad. Es decir, hay muchas fotografías que ya salen pensadas, pero de mucho tiempo. Y a veces se consigue y a veces no. Y un año tú tienes hecho pues una serie precisamente está saliendo el cartel del 88 hemos visto en antes pantalla, de la Misericordia, y en este de Concepción, que ese cartel, la fotografía Consolación y Lágrima, Consolación y Lágrima, estaba cambiada, era un espejo de foto, ¿no? Sí, un espejo de foto, porque esto eran fotografías que estaba en base el cartel a un concurso de diapositivas, porque en aquel tiempo la diapositiva era el mejor medio para conseguir una buena reproducción. Ese cartel del 88, por decisión de la agrupación de cofradías, para que no se pareciera a otro pictórico anterior, pues se dio la vuelta a la película y se reprodujo, pues es virtual. Ahí no sale la Virgen de Consolación y Lágrimas, sale una representación virtual de la Virgen de Consolación y Lágrimas y de todas las personas que salen, porque están al revés. Pero bueno, eso es una anécdota, ¿no? Para incluir a lo largo de la historia del cartel.
Y este es el cartel que me refería anteriormente de exaltación, en el que, bueno, ahí no está, no se llama Sirio Rojo por gusto, evidentemente, bueno, y ni la otra, la Virgen, el otro anterior, la Virgen llora, ¿no? Evidentemente tiene todo un significado, y el conseguir esa composición, que ahí es donde ya yo creo que Paqui podría intervenir porque ha estudiado bastante mi fotografía, pero a partir del 90 se va a definir mucho la fotografía que yo trabajo, esa fotografía de conjunto, de muchos elementos, creo que ordenado, pues bajo mi criterio, lógicamente, pero creo que lo mejor posible que uno entiende. Y a partir de ahí pues se va a ver una fotografía en la que hay muchos elementos, pero elementos que están todos en consonancia, por lo menos eso pienso yo. Claro, porque Paqui, precisamente el cartel fotográfico en muchas ocasiones aúna más elementos de cartel que el pictórico, que muchas veces el pictórico se ajusta a un retrato de la imagen y no tiene por qué ser, ya siendo un pictórico, un retrato, y la fotografía, que podría ser un retrato de estudio de la imagen, no es así, y vemos carteles donde el contexto engloba y te habla del propio cartel, ¿no? La fotografía lo que aporta es mucha más información, digamos, sensorial, con respecto al cartel pictórico, que puede ser alegórico, que gana más a nivel simbólico. El cartel pictórico pues aborda los 5 sentidos, porque en el que veíamos de 1990, hasta el ruido, el sonido, la expectación, una serie de sentimientos que, bueno, para el cartel pictórico lo puede lograr también, pero le es más complicado. Digamos que es más intrínseco en el lenguaje de la fotografía. Y después, porque el motivo principal, los protagonistas del cartel fotográfico se prestan también a ese pictorialismo, a ese costumbrismo, a esa veracidad que tienen esos momentos, ¿no? Es verdad que la fotografía para el nivel devocional también es más, digamos, más verista. Lo que se gana en expresividad con respecto de una imagen, que incluso puede modificar lo que es la talla en sí, la efigie en sí, pues también juega un papel importante, lo que es el saber tratar la luz, como veíamos en el cartel del 2004, ¿no? del amor doloroso, sí. ¿No? Son elementos muy importantes a la hora de atraer nuestra atención, porque ahora mismo los carteles se están editando y se están publicando, pero dentro de un número, digamos, razonable. La mayor parte de ellos se divulga y se difunde a través de los medios de comunicación, de la prensa digital, de las redes sociales. Y la fotografía realmente es un vehículo, digamos, para ese tipo de mensaje, digamos, más idóneo. Por el contrario, tiene un hándicap, es lo que estábamos hablando, la sobresaturación de imágenes, ¿no? No solo el cartel compite con otros elementos publicitarios, porque el cartel es para que esté en la calle, y a día de hoy en la ciudad ha quedado muy poco espacio para el cartel en la calle, ¿no? El haber perdido también nuestro entramado urbano, nuestro entramado comercial tradicional, pues para el cartel, digamos, también ha perdido su espacio. Y bueno, la fotografía pues tiene ese poder evocador de atraer la mirada. Yo creo que es cuestión de conexión, ¿no? La fotografía conecta muy directamente, pero con todo el público, tanto con el público que es, digamos, cofrade, con el propio, porque está representando, y es lo que hablamos al principio, el cartel es un rito en sí, ¿no? Porque se ha convertido en un rito, ya parece que todas las cofradías están obligadas a sacar un cartel, parece que cualquier asociación, como por ejemplo estamos viendo ahora, aquello que se publicó era un bar cofrade, ¿no? Pues este bar cofrade del Serial, lo primero que se propuso es abrir y sacar un cartel. Y bueno, sobre todo porque además se basaba en tener una exposición de fotografías, ¿no? Que estaban allí todo el año, y lo que pretendía era tener Semana Santa todo el año. Bueno, pues el tema como te decía, de la proyección del cartel
hace que conecte muy rápidamente con aquello, con las personas, ¿no? Porque identifican su cofradía y las personas que vienen de fuera, como ha dicho anteriormente Paqui, están identificando el entorno que quieren vivir, el entorno que quieren disfrutar, la imagen que ya han visto varias veces y que quieren ver. Y entonces, pues, hay una atracción. Muy fácil. Con el cartel también había un coleccionismo. Digo había porque el coleccionismo se ha ido perdiendo, por lo menos, a lo mejor quizás sea yo el que perciba que se ha ido perdiendo, ¿no? Pero existía un coleccionismo de la cartelística, de los carteles, y con esa saturación de carteles, evidentemente hay gente que habrá que los tendrá todo porque irá todo, y hay otros que solo coleccionarán el de la Semana Santa, ¿no? Pero yo creo que aumenta, ¿no? Que el coleccionismo ha aumentado con los medios digitales, porque el tema del cartel lo pone en Instagram y rápidamente, es decir, en las redes sociales, el coleccionismo... El coleccionista quiere el papel. Bueno, también. El coleccionista quiere pero el papel. Hay otro coleccionista yo creo que es una de cuestión de economía, ¿no? de espacio. Yo creo que sinceramente sí, pues, puede cambiar el rango. Pero el tema del guardar cómo funciona tremendo. Exacto. El guardar cómo y hacer carpeta y hacer carpeta y se lo llevan. Y otro coleccionismo a través del cual se difunde el cartel son los itinerarios, que eso hay también un mercado, por así decirlo, de aficionados que nos viene muy bien para hablar de la versatilidad del cartel que se busca en estas últimas ediciones. Claro, ya no es una imagen, digamos, para que sea un cartel de escaparate, sino también pues que se adapte a formatos más pequeños. Después, en el caso de la agrupación de cofradías, el de la Semana Santa de Málaga, tanto el cartel como el pregonero de la Semana Santa, pero son dos cuestiones paralelas, son elegidos directamente a dedo por el propio presidente, que tiene la potestad solo en esos aspectos, tanto el cartel como el pregonero. Será pues también dirigido por un grupo si así lo prevé y lo necesita, pero es una elección muy particular que en muchos casos pues no concreta ni concuerda con el sentimiento de la gente que va a ver ese cartel o de lo que va a llamar o del aviso de llamada. Y en los días en que corren, pues hay muchas veces el concepto de que el cartel, que ese grito en la pared, tiene que ser de verdad que el grito lo dé el que ve el cartel, es decir, que hablen del cartel aunque sea para mal, ¿no? Sí, pero bueno, eso pasa con cualquier producto hoy en día de la cultura en la que nos movemos. El que hablen de un producto te garantiza pues que el mensaje pues llegue. Con respecto a los criterios que sigue la agrupación, mientras yo realizaba la investigación para el libro que se publicó de carteles, era producto de una memoria de licenciatura, y bueno, pues la persona que me ilustró en aquello fue Jesús Castellano, y bueno, pues me comentaba pues cómo se seguían los criterios, cómo se llegaba, digamos, con debates, se seleccionaba entre varios pintores y bueno, pues al final pues dependiendo también de disponibilidad y tal, ¿no? Un mecanismo de elección como puede ser otro, cualquiera. Afortunadamente la cantera de pintores y artistas de Málaga pues en la actualidad pues bastante, digamos, prolífica y productiva, y hasta que no haya un cambio de torna, porque realmente en una ciudad que tiene una escuela de arte, una facultad de bellas artes, pues artistas de aquí o de allí no van a faltar. Que sean afines al tema cofrade, no lo sabemos, pero ha habido incursiones desde el arte contemporáneo en el cartel de Semana Santa y no han sido malos carteles. Estaba refiriendo a Pablo Alonso Herráez, o el cartel más reproducido y que en menos tiempo se agotó de la cofradía, el 2005 si no me equivoco. En fin, que en ese sentido, con respecto a la elección, y volviendo al tema de, pues posible que cuando el fotógrafo pues pueda firmar la fotografía y se considere esa imagen impresa un patrimonio también de la agrupación, pues se hará encargo ex profeso pues también al fotógrafo, ¿por qué no? Más de 40 años trabajando con la fotografía, no solo la cofrade,
evidentemente, pero sí muy reconocido en el mundo cofrade. Veíamos muchas imágenes de Pasión, y es que Juan Manuel pues es archicofrade de Pasión, bueno, también Toñi, y evidentemente Paqui, digo Toñi, ya estaba pensando yo en otra historiadora. Más de 40 años representando carteles, ha editado ya carteles, los compañeros de Canal Sur este año, precisamente con Amor Doloroso, así lo han hecho. Una trayectoria amplia, extensa y que continúa por muchos años. Sí, los 40 años estamos hablando desde la primera fotografía, la primera incursión, ¿no? Es una, digamos, afición que corre paralela al tema de formar parte de la nómina de hermanos de la Archicofradía de Pasión. Poco antes empezaría el tema de la fotografía, pero es verdad que la primera fotografía que yo, cofrade, titulo, que es Jesús de la Pasión en su primer quinario, cumple este año 41 años. Ya se va a cumplir, ¿no?, en estos días. Y bueno, pues hay una trayectoria. Es verdad que el tema de los carteles, el primer cartel oficial de la Semana Santa es de 1987, pero sí hay ya un tiempo ahí en el que, bueno, uno empezaba de joven, tenía unos medios, y claro, los medios que había ni eran los medios de hoy, ni tampoco uno se podía permitir. Uno hereda de su padre pues una cámara fotográfica, después ya va ahorrando, después ya viene un equipo ya pues más profesional, y nos vamos dedicando un poco a una pasión, nunca mejor dicho, que está dentro de otra pasión, ¿no? ¿Había más arte anteriormente con la película de fotográfica, o es exactamente el mismo, o el cambio a lo digital también supuso un cambio en la forma de trabajar de los fotógrafos? Supone un cambio en la forma de trabajar, pero si había más arte antes o más arte ahora, no podemos, eso no podemos determinarlo, porque, a ver, ¿qué es el arte, ¿no?, y qué no es? Claro, yo me refiero, por ejemplo, a la exposición que realizabais en muchas fotografías, claro, y el veros en un rato parado en el mismo sitio buscando exactamente el momento, hoy se hace y el diafragma y la apertura. No, pero es que hoy hay que hacer lo mismo, es que hay que hacer exactamente igual. Es verdad que los medios tecnológicos de las cámaras fotográficas nuevas, los medios, los recursos, pues permiten aquella carga que llevábamos todos, que nos llamaban aquellos del trípode, aquellos tres locos del trípode, ¿no?, que aparecíamos por allí en aquellos tiempos, que eran Ricardo Ballesteros, Julio Bravo y un servidor, ¿no? Y hoy las cámaras fotográficas, los sensores digitales permiten captar la luz de otra manera, pero al fin y al cabo la composición hay que hacerla, y esa es algo que aquí los fotógrafos, pues yo lo voy a decir, ¿no?, aquí tenemos una dificultad que no tienen los pintores, y es que tenemos que componer al instante, al momento. Por eso se llama instantánea, porque la composición es al instante. El pintor puede estar 3 meses o 4 meses componiendo, y muchas veces el pintor ha pedido una fotografía al fotógrafo. A mí me ha ocurrido muchas veces. Hay carteles, muchos carteles pictóricos están hechos a base de fotografías que a mí me han pedido. Bueno, el final siempre es una foto, ¿no? Eso sí es verdad. Claro. Es una foto de la pintura, ¿no? Que lógicamente. Ahí se pierde muchas veces también calidad. También. Y en la propia fotografía antiguamente se perdía mucho. Por eso se hacían concursos de diapositivas para no perder. Pero hoy día la verdad que ha cambiado mucho. Hoy es verdad, los medios técnicos permiten hacer unas reproducciones magníficas de los archivos digitales que se obtienen. Y bueno, el futuro va por ahí. Con los medios que hay hoy, evidentemente, yo creo que habría que valorar bien la fotografía, primero por lo que digo, por lo que tiene en la composición, ¿no? Lógicamente, ahí estamos viendo fotografías en las que, bueno, yo creo que hay una serie de elementos que no los podemos después tocar ni mover. Y si se tocan y se mueven, yo creo que ya no responde a una realidad, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Y son composiciones que yo creo que de las fotografías que estamos viendo, pues creo que estamos viendo muchas que podrían ser cartel de Semana Santa perfectamente. Y con un mensaje muy claro. Claro, lo que estábamos evidenciando, pues es verdad lo que decía Juan Manuel, que tendríamos para hablar largo, tendido y tranquilamente sobre el cartel. Hemos querido hacer esa incursión, sobre todo en la historia del cartel, y específicamente en la labor de Juan Manuel Bermúdez. Así pues, agradeceros a los dos, y en otra edición ya retomaremos el tema porque da para mucho y es interesante sobre todo
agradeceros vuestra asistencia. Me va a asistencia. permitir que las gracias sea yo el que las dé, primero por acordarte de mí y acordarte del cartel, de la fotografía, y que, hombre, para mí pues es una satisfacción, ¿no?, de que todavía hay muchas personas por ahí que recuerdan, ¿no? Cuando se ha publicado el cartel de Bajo Palio, pues he recibido mensajes de mucha gente que decían que era su referencia de joven, ¿no? Y digo yo, bueno, por otro lado tampoco me gusta mucho porque me hace más mayor, pero bueno, la realidad es así, y cada uno, y vamos a donde vamos y venimos de donde venimos. Pues gracias a los dos, nos vemos en la calle viendo carteles también. Haciendo fotografías. Y haciendo fotografías. Y nosotros nos vemos el próximo lunes, que estaremos ya muy cerquita de la Semana Santa. Este sábado pregón, retransmitimos especialmente el pregón de la Semana Santa. No se lo pierdan y no se pierdan el lunes. Restaurante La Barbacana ha patrocinado este programa.